Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a una emisión más de nuestro programa de webinars semanales, Gestión Psicosocial y Salud Mental Ocupacional. El día de hoy les traemos un tema muy acorde con el Día Internacional de la Mujer que se celebra este 8 de marzo. Para ello, entonces, estaremos hablando sobre la promoción de la igualdad de género en el trabajo. Para ello, el día de hoy nos acompañan dos expertos en el tema que ya han estado acompañando en otras ocasiones. Es un gusto tenerlos aquí. Voy a dar una breve reseña y después les voy a ceder la palabra. Primero nos acompaña Laura Ballesteros. Ella es egresada de la carrera de Derechos Humanos y Gestión de Paz. Tiene un posgrado en Ética y Responsabilidad Social por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Además, tiene un certificado en abordaje jurídico actual a la violencia de género por la Universidad de Salamanca de España. Y bueno, además ha colaborado con nosotros en varias ocasiones en diferentes temas relacionados con la perspectiva de género y también en la elaboración de cursos para la prevención de la violencia y la construcción de paz. También nos acompaña el doctor Paolo Pagliai, que es fundador de la carrera en Derechos Humanos y Gestión de Paz de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Además tiene un doctorado en Pedagogía por parte de la UNAM. Tiene una maestría en glotodidáctica por la Universidad Cefostán de Venecia. Además es especialista en pedagogía y ha tenido diversas publicaciones al respecto, pero también en derechos humanos y construcción de paz. Asimismo, nos ha estado acompañando en anteriores ocasiones a hablar sobre liderazgo en esta cultura que hemos estado desarrollando diferentes problemas a raíz de la pandemia. Nos ha también apoyado en el desarrollo de diversos cursos en relación también a la prevención de la violencia y la promoción de la igualdad de género. Entonces es un gusto que nos acompañen el día de hoy. Gracias, Gwendolyn. Muchas gracias, Gwen, por la invitación y siempre es un gusto acompañarles. Muchas gracias. Y bueno, yo los estaré acompañando, moderando este webinar. Mi nombre es Gwendolyn Muñoz y les recuerdo que pueden dejarnos todas sus dudas y comentarios en el chat que está transmitiéndose en vivo o en los comentarios, en la sección de comentarios de YouTube. Los estaremos leyendo y ahí respondiendo. Entonces, quisiera primero preguntarte, Laura, sobre que nos platiques un poco primero sobre cuál es el contexto de las mujeres en general en el país. Muchas gracias, Gwen. Pues para iniciar este seminario conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, me gustaría iniciar, antes de responder esta pregunta, un poquito con el contexto. Y es que ahora estamos en un momento de coyuntura con respecto a las conferencias mundiales del Día de la Mujer o sobre las mujeres. Llevamos ya, bueno, estas conferencias mundiales datan la primera de 1975 y sucede aquí en la Ciudad de México. Y la idea es que cada conferencia mundial de la mujer se desarrollaba una agenda con objetivos a lograr. Fue una secuencia de 4 conferencias del 75 al 95. Y la última sucedió en Pekín, en China. Y a partir de esa conferencia, el Estado mexicano hizo una colección de datos estadísticos y demográficos del ámbito laboral, el ámbito de salud, el ámbito de acceso a derechos, de Producto Interno Bruto en los 90s. Y ahora, con respecto a la conmemoración de la conferencia de Pekín de los 90s, el gobierno mexicano sacó otro informe en alianza con el Instituto Nacional de las Mujeres para traer a la mesa todos esos datos que se estudiaron en los 90s y que ahora de nuevo se retoman y tenemos la oportunidad muy buena de tener otros indicadores, ¿no?, que vamos a ir viendo a lo largo de esta charla y nos dejarán una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Entonces, eso en el contexto con relación a los datos del 95 y del 2020 es en relación a esa conferencia y tiene todo que ver con igualdad, con reducción de brecha salarial y en contexto del 8 de marzo.
Muchas gracias, Laura. Entiendo también que aquí hay una gran relevancia entre las relaciones internacionales, ¿no? A veces podemos escuchar que suceden cosas en otras partes del mundo que podemos pensar que no están tan relacionadas con lo que ocurre aquí en nuestro país, pero la realidad es que puede ser un indicador que nos permita a nosotros observar lo que está sucediendo en nuestra propia realidad, y también qué es lo que podríamos llegar a hacer, ¿no? Bueno, adelante. Gracias. Como vemos, estos datos simplemente son en relación a cuántas mujeres existen en México por cada 100 hombres. Lo que me parece interesante es que la forma en la que se miden los datos sigue siendo cuántas mujeres hay por cada 100 hombres, ¿no? Y no al revés. Entonces, esto nos sigue dejando ver es una cosa muy chiquita que podría parecer muy simple, pero cuando estamos manejando datos, nos da pues, al final del día una perspectiva de cómo es que se piensa, ¿no? En el colectivo y en el imaginario colectivo y desde las instituciones del Estado. En cuanto a las edades, esto nos deja ver mucho, digamos, quiénes son y quiénes pueden estar involucradas en distintos temas. Por ejemplo, maternidad, población económicamente activa, participación política, capacidad de organización, ¿no? Una propuesta mucho más, pues, concisa, ¿no? Respecto a derechos sociales y derechos económicos. Podemos seguir avanzando con las siguientes diapositivas. Y en cuanto a la diversidad, estos son indicadores que actualmente con lengua indígena sí tenemos una referencia en los 90 de cuántos son las millones de mujeres y millones de hombres que en los 90 se identificaban como indígenas por la variable de ser hablantes de lengua. Pero ahora vemos otra variable que es muy importante sobre diversidad, que es personas que se identifican como afromexicanas. Entonces, este indicador tiene mucho que ver con la época, pero también es preocupante porque es preocupante y estrellita para el 2020, para el INEGI 2020 que lo consideran, porque ya llevábamos alrededor de 20 años, 15 años de la noción de interseccionalidad desde la academia, sí, del afrofeminismo de Estados Unidos, ¿no? Por Kimberly Crenshaw, la teórica que hablaba de interseccionalidad. Entonces, es importante hablar de esto principalmente porque si no reconocemos la diversidad etnolingüística, etnocultural, de cómo está en la Constitución, usos y costumbres, se vuelve muy difícil pensar en políticas adecuadas que involucren esta diversidad, ¿no? Y no solo la diversidad de México, sino también toda la comunidad migrante, toda la comunidad que atraviesa el país, ¿no? Diariamente en distintas condiciones, a veces muy precarias, y que tenemos una responsabilidad de considerarles y de buscar soluciones, ¿no? Apostando a la seguridad, ¿no? De alguna forma. Pero por eso es que estos datos son importantes. Me llama la atención justo que menciones la interseccionalidad porque tenemos una tendencia a irnos a ver solo el detalle, ¿no? A ver específicamente cada tema por separado en vez de abordarlos en conjunto y lo estratégico que resulta, porque también otro punto clave que detecto que mencionas son que existen diferentes necesidades por grupo de edad, por grupo también respecto a las, incluso de origen, ¿no? A las afromexicanos, cómo se ha invisibilizado su existencia en el país, ¿no? Difícilmente reconocemos que sean mexicanos, se atribuye que son como de otra nacionalidad y la discriminación que hay, ¿no? Por ser mujer y luego por ser también de una etnia diferente. Paolo. No, estaba justamente aportando a ese valor agregado, ¿no? de la complejidad de las cosas. Esos datos que estamos viendo ahora nos permiten
ver el fenómeno de la discriminación más allá del género, pasando por el color de la piel, por la lengua que se usa, por el aspecto generacional. Es decir, que cuando enfrentamos hoy en día el tema del Día Internacional de la Mujer, enfrentamos algo un poco distinto a lo que se hacía hace unos 30 años, ¿no? Donde el mundo lo dividíamos así en hombres y mujeres, ¿sí? Varones y féminas. Esa idea de la división por género que hoy es absolutamente insuficiente, no solo por las intersecciones que estamos viendo ahora, también por otras diversidades que quizás veremos más adelante. Pero es importante que las personas que nos están viendo en este momento se preparen a la complejidad. No es algo sencillo cuando hablamos de este tipo de discriminación. Eso es verdaderamente interesante y nos puede llevar a soluciones creativas. Adelante, Laura. Gracias, Paulo. Pues justo con este preámbulo sobre la diversidad, pienso que podemos seguir escuchando y discutiendo sobre las siguientes gráficas que veamos. Y en cuanto al tema de mortalidad, podríamos pensar que es una cosa, obviamente es una cosa natural, pero hay muchas variables estructurales en donde el Estado, las empresas y la sociedad tenemos responsabilidad conjunta, ¿no? Entonces, en este caso podemos ver que las causas de muerte entre hombres y mujeres, con datos de 2019, me parece, son datos de 2019, sí, son datos que quizás en los 90 no se consideraban y no se ponían a discusión bajo la premisa de estos son datos relevantes en relación al género. Y es que podría parecer una cosa simple, ¿no? Pero entender el contexto de, por ejemplo, las enfermedades cerebrovasculares en mujeres, que lo vemos es un porcentaje chiquitito, pero estas enfermedades en hombres son todavía mucho más bajas, ¿no? Y en cambio, no sé, los tumores malignos en mujeres y hombres es un porcentaje casi parecido, pero todo esto tiene que ver con, de fondo, horas trabajadas, alimentación, cuidado, capacidad de tener ejercicio, no física, sino en cuanto a uso del tiempo, ¿no? O quién está cocinando, cuánto dinero se destina para alimentos sanos, cuánto se destina mensualmente dentro de un hogar para consumir alimentos de comida rápida o fuera, ¿no? Entonces, es información que podría parecer un poco descontextualizada y un poco rara, pero tiene todo que ver pues, con decisiones que están permeadas por condiciones sociales, por condiciones laborales y por políticas pues del Estado con respecto a la salud, ¿no? Acceso a la salud. Uno de los datos que puede parecer, o sea, que en realidad es preocupante es el tema de accidentes, ¿no? En cuanto a mujeres. Ese 2.6, casi 3% de datos de muerte de mujeres puede ser muchas veces denunciado o registrado ante hospitales públicos como accidente cuando en realidad pudo haber sido una agresión, ¿no? Y en el caso de los hombres, sí que se nombra propiamente agresiones, enfermedades del hígado que nos remite potencialmente a alcoholismo y accidentes, ¿no? Entonces vemos algunos datos que nos hablan sobre otra realidad del país, ¿no? Nos hablan sobre quiénes agreden, en qué condiciones y cómo mueren, ¿no? Y ahí la dejo por ahora. Sí, esto es interesante. De hecho,
habría que cruzarlo, ¿no?, con los datos de qué trabajo hacen las mujeres, qué trabajo hacen los hombres, en qué gueto laboral se encierran las mujeres y en qué gueto laboral se encierran los hombres. Y por supuesto está todo el mundo aparte de las adicciones, ¿no? Hay adicciones profundamente varoniles, machistas en este país, ¿no? Y hay riesgos que evidentemente atañen esencialmente a las mujeres. Y eso por una división, déjenme pasar este concepto, por una división rígida de los roles, ¿no? La división rígida de los roles conlleva patologías, accidentes, causas de muerte. Eso es bastante interesante el dato, porque nos permite cruzarlo con otros datos para comprender la realidad compleja de que vamos a hablar hoy. Quiero retomar este punto que mencionas, Paulo, respecto a los roles de género, porque he notado esa tendencia en algunas personas cuando escuchan hablar por primera vez, ¿no?, de perspectiva de género, de igualdad de género, pues es que yo no veo género, todos son iguales, pero no ver cómo se marcan estas diferencias es no atender el problema, ¿no? No ver estos roles que están atribuidos y también salir de ese discurso de que es porque es hombre, es por el rol que se le ha asignado siendo hombre. Entonces, en este sentido quisiera preguntarte, Laura, antes de continuar, que por favor nos expliques aquí al público qué es género, para que comprendamos mejor a qué nos referimos. Seguro, no hay problema. Una de las aproximaciones más sencillas, ¿no?, para entender la diferencia entre la diferencia sexual y la diferencia de género, es que el sexo se atribuye propiamente a nuestros órganos biológicos, ¿no? Los cuerpos que tienen vagina y vulva son mujeres y los cuerpos que tienen pene son hombres. Mientras que el género es un constructo social, es decir, está compuesto por expectativas, por privilegios, por estereotipos, que se asocia a lo típicamente masculino y a lo típicamente femenino. Hay un ejercicio que me gusta hacer, que es una pregunta que podemos hacer ahora, que sería, cuando pienso en mujer, pienso en, y en los siguientes 30 segundos se escribe, ¿no?, lo primero que viene a la cabeza, ¿no? Entonces yo pienso parir, fuerza, sangre, ¿no? Y en el caso de los hombres, ¿qué pienso? Diversidad, gay, o sea, pienso en cosas muy distintas, ¿no?, que quizás las respuestas del público. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? Obviamente es un ejercicio y la diferencia básica del género y el sexo es que el género es algo que se construye en la sociedad y depende de cada cultura. Por ejemplo, las expectativas y roles que tiene, por ejemplo, un hombre suajili en Kenia no son necesariamente las mismas a las que tiene un mije en Oaxaca, ¿no? O las que tiene un joven de Puebla o un joven nahua aquí en la Ciudad de México, ¿no? O alguien que vive en la Roma y que es un holandés, ¿no? Lo pienso así. Pero bueno, eso cortito con la diferencia entre sexo y género. Sexo es lo biológico y el género es el constructo social, todo lo que implica la carga cultural. Muchas gracias, Laura. Paolo. No, hay muy poco que agregar a lo que acaba de decir, Laura. Evidentemente eso nos llama la atención porque cuando tenemos que trabajar entonces, cuando tenemos que pulir las asperidades, cuando tenemos que disminuir la violencia, cuando necesitamos intervenir para anular o minimizar la discriminación a favor de una verdadera paridad, igualdad. Estamos trabajando, debemos aceptar la idea que estamos trabajando en una construcción social, no en algo natural, ¿sí? Porque el género es efectivamente, como decía Laura, una construcción vertical,
una construcción de poder, pero también una construcción siempre en esa óptica de la complejidad horizontal, ¿sí? Una construcción de las relaciones entre poderes. Desde la época de Simone de Beauvoir, con las primeras fuertes reflexiones alrededor del género, me parece evidente que tenemos dos vertientes, una vertical del poder hacia abajo y una entre poderes y entre actores sociales que también construyen la discriminación entre géneros. Y por supuesto, y después me callo, evidentemente, hoy hablar de género no es una cosa tan simple, ¿no? No es una cosa de dos, ¿sí? Es una cosa mucho más compleja. Creo que aquí la verdadera experta es Laura, pero me parece que en este día necesitaríamos también ampliar un poco el horizonte del género, ¿no? Adelante, Laura. Gracias, Pablo. Justo, es verdad lo que planteas, y también hay que tener en la mira que no solamente cuando hablamos de género hablamos de identidades binarias, ¿no? También hay todo un espectro de la diversidad sexual, que ese es un tema mucho más grande, pero sin duda tiene todo que ver con derechos de mujeres y derechos al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? A la identidad y derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Que totalmente tienen que ver con derechos de mujeres y de niñas, ¿no? Y de infancia. Claro. Sí, creo que Claro. tiene totalmente sentido hablar, que necesitamos hablar todos, ¿no? Participar todos y todas en la conversación para construir entonces esta igualdad. Paulo. No, es evidentemente, aquí se me sale un poco el pedagogo, ¿no? Sí, sí es verdad que una parte de esa desigualdad, es una parte de esa injusticia, de esta violencia estructural, es el producto cooperativo de muchos actores, de muchas actrices, actoras en este contexto. Es de manera cooperativa que tenemos que intervenir en ello. No podemos hacer otra cosa sino activar un proceso opuesto. Pero cooperativo significa que es el producto del trabajo de muchos eh, para desarmar la violencia estructural, la violencia del sistema, que se ha construido a lo largo, habrá que recordarlo, de siglos de historia, no a lo largo de unos cuantos días. Claro, justo es un problema que viene ya desarrollándose durante mucho tiempo y es siempre bueno pararnos cómo está el contexto. En este sentido, Laura, me gustaría preguntarte cómo se ha dado la dinámica en el trabajo hasta ahora, cómo sigue actualmente. Gracias, Gwen. Justamente uno de los indicadores que más nos sirve en México para conocer el estado del trabajo y quiénes trabajan y en qué contexto, pues es la información del INEGI, ¿no? Sobre contexto laboral vemos la población económicamente activa en millones de personas, y en la relación hombres-mujeres vemos que hay muchos más hombres involucrados activamente en un trabajo formal o económicamente activos frente a Hacienda, que podría decirse que sí es un trabajo formal, ¿no? Por la forma en la que se mide este indicador. Sin embargo, podría parecer alta la relación entre hombres y mujeres. Lo que podría leerse con un poco de alerta roja, en este casi 20% más, no sé, es mucho, ¿no? La diferencia entre 34 millones frente a 22 millones, la verdad que me parece mucho. Tiene que ver con unas condiciones estructurales, lo que nos refería, lo que hablaba Pablo un poco hace rato, ¿no? Sobre
muchas veces las mujeres que consiguen un trabajo, que conseguimos un trabajo, está permeado por otros motivos estructurales, ¿no? Como el cuidado, la capacidad de la mano de obra, o sea, qué tipo de mano de obra se está considerando como población económicamente activa, si es mano de obra no calificada, si es mano de obra altamente calificada o profesionistas, ¿no? O en qué ámbitos se están trabajando. Bueno, eso como preguntas, ¿no? Sí, ahí también a mí me gustaría nada más lanzar una piedrita, ¿verdad? En el estanque, porque el lenguaje utilizado por las instituciones, no solamente en México, de por sí ya es discriminante y ya representa una lectura de la realidad muy, muy parcial, ¿no? Esa idea de las mujeres que no son económicamente activas, ¿no? Esa reducción del papel social de las personas, hombres y mujeres, en cuanto productores directos de riqueza, ¿no? Eso también a mí me llama mucho la atención, ¿no? Pienso realmente, lo digo sinceramente, en mi madre, ¿no? Que jamás ha sido considerada una, una mujer económicamente activa, ¿sí? ¿Por qué la violencia estructural? ¿Por qué en ese entonces se decía las circunstancias de la vida, ¿no? La encerraron en una casa ocupándose de sus hijos, ¿sí? Eso a mí me parece también algo que tenemos que tomar un día en consideración. ¿Qué significa ser económicamente activos? ¿Sí? Si hay económicamente activos, entonces debería haber personas económicamente pasivas, ¿no? ¿Quiénes son las personas económicamente pasivas? Son las que viven como mantenidas. No logro imaginarlo, ¿no? Porque después, cuando uso la palabra mantenida, asociarla a mi madre me parece verdaderamente un sacrilegio, ¿no? Conociendo todo lo que ha hecho en la vida, ¿no? Me parece que aquí cuando nos encontramos con las palabras ya son herramientas de discriminación y de violencia estructural y, por supuesto, violencia cultural, ¿no? Que produce las palabras. No sé qué opinas, Laura, pero me parece que es importante subrayar esa monstruosidad. Claro, es muy cierto lo que señalas. Creo que una de las cosas que son potencialmente problemáticas, si no es que realmente problemáticas, es el discurso, ¿no? Generalmente sin duda, el lenguaje es una herramienta de dominación y ha fungido como un dispositivo velado de poder, ¿no? O sea, lo es. Al punto que hay discusiones tensas, al parecer, dentro de la Real Academia de la Lengua Española, para hablar de sustantivos y de epicenos feminizados, ¿no? Cuando se habla de juezas, se incomodan los hombres, ¿no? Entonces, el lenguaje sí que es una herramienta, es un dispositivo de control, sí que es un dispositivo de poder, y es una herramienta que puede ser muy útil, ¿no? Para dominar o muy útil para cuestionar y transformar también, ¿no? Entonces, esa es una apuesta que tenemos, ¿no? Como sociedad civil, en busca de la construcción de paz y de una cultura por la igualdad, ¿no? Por la igualdad, no por la semejanza, porque también está la confusión de pensar que igualdad significa ser semejante a aquel o aquella que está en una situación privilegiada. No es así, ¿no? El tema también hay que acordarnos que lamentablemente el capitalismo es está profundamente vinculado con las dinámicas de poder típicamente masculinas, ¿no? En este sentido, lo que se considera valioso es aquello que genera plusvalía, aquello que genera riqueza, aquello que se puede acumular y medir.
Entonces, todo aquello que no se puede acumular ni medir no existe en el orden de las cosas en el sistema de producción. Entonces, lo preocupante es esta imposición de la lógica de cómo se entiende aquello que tiene valor, ¿no? Porque paradójicamente la cuenta satelital de Hacienda, lo vamos a ver más adelante, reconoce en millones de pesos el trabajo de cuidador no remunerado como parte del Producto Interno Bruto. Entonces ahí está la paradoja, ¿no? Entre cuánto producimos las mujeres en la casa cuidando, manteniendo la vida viva, ¿no? Y cuánto se produce en lo que se puede medir y en lo que se puede acumular, ¿no? Entonces, esa es una de las paradojas. Y bueno, ¿no? Sobre el lenguaje, ¿no? Específicamente la noción de población económicamente activa. Y luego, más allá de quienes tienen un registro en Hacienda y están dando facturas, ¿no? Está el otro espectro de aquellas personas que trabajamos, ¿no? En la informalidad, ¿no? Con puestos en la calle, con algunas otras formas de supervivencia, que podría incluirse también el trabajo sexual, y algunos otros tipos de trabajo, ¿no? Que existen, que son informales y que también generan pues datos medibles y acumulables en la misma lógica del sistema económico, y tan es así que está en las estadísticas, ¿no? Lo importante que es esto que mencionas del lenguaje y también de los intereses, ¿no? Como a quién interesa que sea económicamente activo, a quién le interesa que el trabajo no remunerado contribuya al Producto Interno Bruto, ¿no? Y en este sentido, pienso mucho también en las trabajadoras del hogar, que es un trabajo que se asume que son de mujeres, que apenas hace unos años, me parece que en el 2019 se empezó a hablar de ingresarlos al seguro social, ¿no? A empezar un programa, un diseño de un programa para que tengan acceso a seguro, a prestaciones que tienen trabajadores en otros ámbitos. ¿Pero por qué? Porque se ve o se demerita ese tipo de trabajo, primero porque pertenece o se asume que es un trabajo de mujeres, que es un trabajo, o que no es un trabajo siquiera, ¿no? Pareciera estar, la forma en la que está construido nos hace ver que no es un trabajo, pareciera que no lo es, cuando sí, porque se tienen todas estas mediciones y además existe una categoría que se refiere específicamente al trabajo doméstico. Entonces, invitar a aquellos que tal vez piensen que el trabajo de nuestras mamás, de nuestras esposas, no es trabajo, que no contribuye, pues pensar cuánto estarían pagando si le pagaran a alguien para hacerlo, ¿no? Exacto. Exacto. Y esto es parte de la violencia cultural que se convierte inmediatamente en violencia estructural. Es decir, la cultura construye una estructura violenta. Es justamente eso. Exacto. Y bueno, también aquí mencionabas ahora respecto a la informalidad. Ahora en los trabajos formales, ¿cómo se presentan? ¿En qué trabajos están, o se asumen que están las mujeres, o se asumen que están los hombres? ¿Cómo está la distribución? ¿Cómo está la participación también de las mujeres en este trabajo típicamente o tipificado como remunerado? Justo, retomando un poco el trabajo del hogar, remunerado también, es decir, aquel trabajo que se paga, ¿no? Cuando viene una trabajadora del hogar a la casa y tiene un horario, viene semanalmente, o aquellas que, el término que usan me parece es de planta, ¿no? Que viven en la casa, tienen un horario fijo, me parece también, y tienen días de descanso, un horario de descanso, pero viven en la casa. Me gustaría hablar un poquito más sobre el trabajo del hogar, que creo que es muy importante traer a la mesa que el trabajo del hogar es trabajo, como todo trabajo, tienen derecho las trabajadoras del hogar a la seguridad social, a vacaciones, a prestaciones, a un horario fijo, y todo lo que implica un trabajo, ¿no? Aumento salarial,
todo eso, ¿no? Vacaciones pagadas, tal, respeto de días feriados, ¿no? Hay una cosa en el imaginario colectivo mexicano, me parece, que tiene mucho que ver, y bueno, es capitalista, ¿no? De fondo del capitalismo, pensar que los trabajos que son aquello que requiere mano de obra no calificada, se puede pagar menos porque es mano de obra no calificada. Pero la trampita está en pensar que un trabajo, claro, no es lo mismo un programador, no es lo mismo un programador de un banco central a el acto de limpiar cotidianamente y cuidar. Sin embargo, ambos trabajos son igual de necesarios. Entonces, yo podría decir que incluso el trabajo, la mano de obra no calificada es esencial para el funcionamiento de la sociedad. O sea, pensemos, ¿qué pasaría si la recolección de basura no pasara cuando debe pasar? ¿Qué pasaría si no tenemos quien coseche frutas y verduras, quien recoja los huevos, quien esté en los, ¿cómo se llama? Donde matan a los cerdos y a las vacas, los rastros, ¿no? ¿Quién deshuesa los pollos? ¿Quién corta los árboles en las ciudades? ¿Quién destapa las cañerías? ¿Quién recoge los animales muertos de las banquetas en la ciudad? O sea, todas esas cosas, ¿no? Si las pensamos seriamente, es necesario y no puede pensarse que ese trabajo es menos válido que el programador de un banco central o que quien está programando los algoritmos de nuestra información en Twitter, Facebook e Instagram, ¿no? Entonces, o quien programa el algoritmo de las compras en línea del súper, ¿no? O de la ropa y cualquier plataforma, ¿no? Y así con 30 cosas, o un neurocirujano. O sea, bueno, que también, Laura, que también detrás de todo esto está un mito, ¿no? Claro. Que es el mito de la especialización del trabajo, de la calificación del trabajo. Yo digo, ¿cuántos programadores informáticos, lo digo en serio, sin chistes, no sabrían limpiar una casa? Claro. Ese prejuicio, ¿no? Que el mío es un trabajo calificado y el tuyo que limpias o que recoges la basura no lo es. Es también eso verdaderamente producto de una violencia cultural. La verdad, perdón que me meta, pero recuerdo el campesino. Probablemente cualquiera de los programadores sofisticados que acabas de mencionar considera al campesino como una persona simple que hace un trabajo simple, ¿sí? Ahora, verdaderamente, si fuera por ese programador, nosotros moriríamos de hambre porque no sabría sacar de la tierra absolutamente nada. Tenemos una serie de prejuicios culturales que son herramientas de violencia que nos hacen también categorizar el trabajo de una forma prepotente, vertical. Podríamos decir casi patriarcal, también esa clasificación del trabajo. Claro. Y poniendo un ejemplo, sin ir muy lejos, recordemos cuando empezó la pandemia, ¿qué trabajos fueron considerados esenciales? Quienes, a pesar de un riesgo de contraer una enfermedad de alto impacto, ¿no? Tenían que seguir yendo. ¿Con qué actividades no se podía continuar el país? No podía continuar o moviéndose. Fueron todos estos puestos, todas estas actividades que han sido, pues, históricamente menospreciadas. Claro, mientras el doctor se queda en la casa, durante la pandemia, la cajera del súper va todos los días a trabajar. Y ahí entonces entra en crisis el concepto de trabajo calificado. Adelante, Laura. Estoy totalmente de acuerdo. Es correcto, y justamente esta conversación que acabamos de tener sobre quiénes trabajan, en qué puestos y el reconocimiento, tiene todo que ver con el contexto laboral, ¿no? En México. Y en qué estados está habiendo ese crecimiento con esta lógica, pues, ¿no? ¿Quiénes se están quedando atrás? ¿Y qué significa que las mujeres tengan una participación laboral en un ámbito rural o en un ámbito urbano? Eso podemos empezar a hablar sobre la industria de la manufactura
la industria de la fábrica, la industria de la recolección de vegetales y de verduras, no me viene cómo se llama, de los jornaleros, ¿no? De las jornaleras. Claro. Y bueno, eso tiene que ver tantísimo también con migración, con los ajustes del salario, ¿no? De las áreas económicas, de los ajustes del salario mínimo, del acceso a la canasta básica, de la inflación, o sea, todo eso está conectado, desde las formas de producción, quiénes producen, en qué contexto, cómo consumen y cómo afecta en el panorama grande las dinámicas económicas del país, ¿no? Ya, entonces, Laura, aquí la propuesta que podría movernos un poco sería mover un poco el criterio de categorización del trabajo, ¿no? Y hablar más bien de grado de responsabilidad en lugar que de grado de competencia o de grado de calificación, ¿no? La responsabilidad es algo que verdaderamente da la idea del valor del trabajo y se divorcia completamente por la producción de la riqueza, porque uno puede ser sumamente responsable de algo vital, como los hijos, por ejemplo. ¿Sí? En no producir dinero, pero el grado de responsabilidad es enorme, mucho más grande del quien dirige una oficina. Y esto yo creo que en términos generales, hoy en día, por la estructura machista y patriarcal que tenemos de la sociedad, beneficiaría este cambio de perspectiva más a las mujeres que a los varones. Es correcto. La aproximación de responsabilidad sería una apuesta por la igualdad, ¿no? En el sentido de no quitar el reconocimiento, no quitar el reconocimiento de la especialidad, sino yo diría empezar a mirar otras formas de responsabilidad y de aporte a la sociedad que históricamente han estado, pues, ¿no? Y que es una deuda. O sea, una deuda en un sentido real que se puede monetizar, o sea, lamentablemente, pero no solo pensándolo en términos de dinero, ¿no? Pensándolo también en un tema pues, de cultura de paz, o sea, de restauración de una herida de la humanidad. Me gustaría ponerlo así, suena muy dramático, pero... No, es real, es real. Pero si lo pensamos así, esta gráfica nos dice qué tanto están involucradas las mujeres y los hombres en México, específicamente, en los distintos sectores, ¿no? Entonces vemos que para vender, muy bien, ¿no? Pero para el transporte, ya no. Y ahí, ¿qué lo atraviesa? O sea, lo atraviesa estereotipos de género, expectativas, incluso... no lo sé, discriminación estructural y estereotipos, ¿no? O sea, a veces no tengo el dato, sin embargo, he observado que por probabilidad podría llegar a la conclusión de que las mujeres que se inscriben a un seguro de coche podrían tener un rango de pago un poco más elevado, ¿no? Claro. Es una aproximación, no lo sé, pero puede ser que sí. Bueno, el tema de protección y vigilancia es interesante porque está casi igual que hombres y mujeres. O sea que en la gráfica nos dice que están casi iguales, ¿no? Medio punto, no veo bien. El tema de quiénes toman las decisiones, casi igual, pero no es significativo. Y en el sector agropecuario vemos otra cosa, claro, es muy arduo el campo, muy arduo, y se necesita pues meter el cuerpo, ¿no? Y a veces meter el cuerpo implica no poder, o sea, no poder cuidar, no poder hacer ese trabajo de cuidado. Y entonces lo que vemos con este pico es eso, las mujeres que podrían potencialmente estar involucradas en el sector agropecuario, no lo hacen porque probablemente estén cuidando y están haciendo trabajo reproductivo, están haciendo otros tipos de cuidado para mantener a esos hombres, ¿no? Que están ahí. Entonces, este tipo de gráficas nos sirven mucho
como la carnita para entender qué pasa en esos contextos, ¿no? Claro, creo que también tiene que ver mucho con el techo de cristal, ¿no? Y el peso pegajoso, en el que se dan estas oportunidades, pero todos estos trámites o los requisitos para acceder a estas oportunidades realmente no están emparejadas con la realidad, ¿no? Con toda esta carga social del cuidado, la carga del cuidado del hogar, de otras personas, que dificulta que alguien realmente pueda tomar un puesto, tal vez, por ejemplo, en transporte, de poder cubrir los horarios. ¿Por qué? Porque el diseño de los sistemas de producción están hechos para que la persona se adapte a ese horario y no para que los horarios se adapten a las personas o a las necesidades de las personas. Creo que ese es un punto que ha dificultado y que dificulta. Entonces, si las mujeres están en desventaja, no quiere decir que sea un sistema justo para los hombres, sino que están en una mayor desventaja también las mujeres en este sentido. Incluso también me parece que en relación con los cargos o puestos que llegan a ocupar dentro de esos mismos sectores, ¿no? Laura. Justo. Este tipo de gráficas nos ayuda mucho para ver, o sea, para conocer quiénes, dos cosas, están tomando decisiones en el país, porque es información de México concretamente, quiénes están sujetas a estas dinámicas de doble o triple jornada y quienes están apostando no necesariamente como emprendedoras, pero por cuenta propia, que podría estar en un rango de, puede ser trabajo profesional, ¿no? Como cosas de freelance, o puede ser propiamente el ámbito del trabajo informal, ¿no? Y lo que está en medio de terror es cuánto ganamos. O sea, cuánto ganamos en un país como México. Esto es información de 2019. Y entonces lo que también está de terror es que no tenemos esta información de los 90s. Porque si tuviéramos esta información de las 90s, quizás podríamos tener un eje referencial. Que también da mucho miedo no tener el dato. O sea, si lo pensamos seriamente. Pero bueno, los indicadores, lamentablemente, entre salario, ocupación y jornada laboral, pues van de la mano los tres, ¿no? Pero si nos ponemos muy serias, cuando juntamos los datos, no nos dan cuentas positivas, es decir, se trabaja mucho, se gana poquito y en sectores muy precarios, ¿no? Y en condiciones muy precarias que exigen pues mucho compromiso, mucho desgaste, mucha energía humana que no necesariamente se va a la apuesta de la responsabilidad y al mejoramiento y a la mejora de la calidad de vida, sino al contrario, ¿no? Y ahí empezamos con la mortalidad, ¿no? Y empezamos a ver cuáles son las enfermedades que nos matan como mexicanos. Y entonces, bueno, continuamos. Claro, incluso con esta gráfica de las horas de trabajo, si ya han salido artículos, noticias, ¿no? Que nos dicen que dormir determinada cantidad de horas expone a un mayor riesgo tal vez a sufrir eventos cardíacos, y estamos viendo que de las principales causas de muerte están las enfermedades cardiovasculares, podemos ir relacionando algunas de esas cosas. Y también esto que mencionaba respecto a las horas que se trabaja o que se solicita que trabajen, y si no trabajas esa hora significa que es un mal trabajador, ¿no? Que no estás comprometido, y todos esos discursos que se llegan a promover cuando no se tiene toda esta sensibilidad hacia el tema. Entonces, y lo vamos a ver más adelante, nos vas a contar sobre qué tanto tiempo se dedica al trabajo no remunerado, ¿no? A las actividades de cuidado, y cuántas horas están solicitando que se elaboren, ¿no? Que estamos viendo aquí que más del 56% de hombres trabajan de entre 40 a 56 horas y un 17% más de 56 horas a la semana, ¿no? Está ahí algo rudo. Pablo.
¿Quieres comentar algo? No, estaba pensando que esta es una injusticia transversal, pero en la violencia estructural en que vivimos, pasa que la mujer que trabaja después tiene que llegar a la casa y seguir trabajando, porque mientras el varón que trabaja, el hombre, regresa a la casa y tiene el merecido descanso después de un día de trabajo, a la mujer ese merecido descanso no se le otorga, porque de toda manera hay que hacer el quehacer. Y ese doble trabajo, triple trabajo, se agrega a la injusticia del horario laboral. Horario laboral que parejo entre hombres y mujeres no prevé hora extra, todo es debido. Entonces es evidente cuando tú ves números como 56 horas semanales, haces un rápido cálculo y ves cuánto trabaja la gente, en una semana laboral. Y te das cuenta que ya de por sí es una violencia terrificante, porque además viola las leyes vigentes. Tenemos un montón de leyes maravillosas, pero muy pocas personas las respetan. Pero además a esto le agregamos la violencia estructural con el doble, triple trabajo de quien tiene que volver a la casa y hacer todo lo que hay que hacer en la casa después de una jornada laboral. Y esta persona normalmente es una mujer. Claro. En ese sentido creo que también interviene mucho a quién se le atribuye y generalmente quienes pensamos, ¿no? Haciendo este ejercicio que nos comentaba Laura al inicio, de qué pensamos cuando decimos mujer, probablemente nos vienen todas estas actividades. Y como mencionaba también, no significa que sea un sistema justo para los hombres, pero está también esta desventaja agregada, ¿no? De la carga social. Adelante, Laura. Gracias, Wendy. Justo esta gráfica nos sirve para el contexto laboral nos sirve ver cómo es que ha aumentado el porcentaje de profesionalización o de formación de las mujeres a lo largo de los últimos 30 años. Esto podría verse, creo que es una palomita, ¿no? Es una palomita, no quiero decir que todo sea negativo, en cuanto pues, una apuesta a sacarla, a pensar que solamente las mujeres podemos hacer trabajo no calificado o simplemente en el sector agropecuario, ¿no? Creo que esto es una apuesta pues, del país, pero el crecimiento ha sido muy poquito. O sea, si lo vemos en serio, del 38 al 42, casi 43%, ¿no? Entonces, nos deja ver, o sea, menos mal México lo tiene medido, pero nos deja ver que nos falta, pues, ¿no? O sea, ¿dónde nos está faltando la inversión? ¿Dónde nos está faltando el compromiso? Sí, hay muy baja eficiencia terminal desde la primaria, lamentablemente, desde la secundaria, y eso tiene que ver con pobreza estructural, que les conviene más a las familias que la niña se salga de la escuela para ir a trabajar, que continúe estudiando porque le sale muy caro. O sea, eso es real en Chiapas, en Oaxaca, en Tabasco, un montón de estados. En varias zonas de la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México, claro. O sea, no hay que pensar en la periferia rural, porque también en la periferia urbana sucede, ¿no? Claro. No solamente en la periferia rural. Y otra cosa que es importante es quiénes de las, no sé si esta gráfica está enfocada únicamente no sé si a familias, mujeres, familias, o sea, no sé, no me acuerdo, güey, de esta Son gráfica. mujeres. De hecho, de es un mujeres, dato muy interesante, o un aspecto muy interesante de los estadísticos que muestra el INEGI, porque incluso podemos jugar con las variables de cuántos salarios mínimos ganan las mujeres, en qué posición están, con respecto a cuántos hijos tienen. Pero de los hombres no existe ese dato. No existe el dato de cuántos hijos tienen dependiendo de su posición, de sus ingresos, de su jornada, y del servicio de guardería son de las mujeres que trabajan, mujeres asalariadas que cuentan con o no tienen servicio de guardería, cuidados maternos. Y no se visibilizan nombres como esto no ha sido un obstáculo para ellos, o si lo ha sido,
en qué sectores no lo ha sido, que no está en dato. Y lo pueden consultar en los tabulados. Justo. Híjole, qué fuerte, porque este dato, lamentable, o sea, si pensamos en la seguridad social y el derecho a una guardería, ¿no? Para bebés, para niñas y niños chiquitines, y también la escuela, generalmente es cuidado de guardería, ¿no? Está el terror que el porcentaje anterior que vimos hace unas gráficas anteriores, solamente el 23-24% tenga acceso a este derecho, que me imagino que será en zonas urbanas, ¿no? Porque la dificultad será peor todavía en zonas rurales. Exacto. Claro. Y por sector, por actividad, por tamaño de la empresa que se condiciona. Si tu empresa es de este tamaño, tal vez no necesites un servicio de guardería, aunque tengas a mujeres con hijos trabajando, ¿no? Y hombres. Sí, y en hombres también, que en otros webinarios hemos hablado sobre el ejercicio de la paternidad y que apenas se está hablando de poder aumentar la cantidad de días que se da, ¿no? Que sean similares a la licencia de maternidad para que apoyen en las actividades de crianza, ¿no? En los primeros meses de vida. Sí, y otra cosa que me gustaría decir antes de seguir avanzando es pues hablar de género y hablar del Día Internacional de la Mujer y de hablar de la conmemoración de la Conferencia Mundial sobre la Mujer, es hablar también sobre la responsabilidad, la corresponsabilidad de la familia, ¿no? Y de la maternidad y de la crianza. Es decir, lamentablemente el INEGI nada más piensa en las mujeres y debería de considerar también el derecho al acceso a la guardería y cuidado de niñas y niños por parte de los hombres, porque pienso mucho en las parejas homoparentales, que ya es casi seguro que todo el país va a aprobar el matrimonio igualitario. Pero más allá de eso también con la innovación sobre las licencias de paternidad, ¿no? Entonces, para reducir esas cargas desiguales de doble jornada y de el techo de cristal o el piso pegajoso, que al final el resultado es el mismo, impedir el desarrollo profesional de mujeres, tanto por ámbitos, por límites que se establecen en el entorno laboral o por condiciones estructurales como es el acceso a la guardería y al cuidado. Cuando estos derechos están repartidos, o sea, es un derecho, o sea, que si tienes un trabajo y tienes una hija o un hijo, es un derecho poder llevar a la cría, al hijo, a la hija, a la guardería, tanto si eres hombre como mujer. Pero que el Estado no se ponga a medir esos datos es preocupante porque sigue, ¿no?, asociando la carga únicamente a las mujeres. Entonces son pequeñas cosas al momento de medir que nos pueden ayudar a abrir la puerta y ver quiénes están participando de forma activa también o no, y cambiarlo, ¿no? Entonces para eso nos sirve también esta información. Sí, de hecho, una de las críticas que se ha hecho también al IMSS es que no tenga como tal una medición de cuántos hacen uso de los días de paternidad, que pueda entonces hacer a las empresas promover el uso de esos días. Porque si un padre lo usa, existe el estigma. También mencionaban algunos autores, en particular en Jalisco, ¿no?, investigadores, sobre pues la dificultad que tienen algunos hombres que quieren formar parte también de la crianza de sus hijos por el estigma que existe de ser parte activa de su familia, ¿no? O de asumir actividades que generalmente se les asignaban a las mujeres, pues tiene también una connotación incluso de índole de orientación sexual, ¿no? Y de toda esa discriminación que persiste. Adelante, Pablo. Aquí, Gwendolyn, habrá que recordar que la paternidad, así entendida, ¿no? El periodo de paternidad es un derecho para quien quiere ejercer. Y es un deber para todos los que se rehúsan a ejercer. Porque así como hay hombres que sufren mucho porque tienen que trabajar, no pueden estar con sus hijos, hay hombres, varones, que prefieren trabajar que estar con sus hijos, es decir, que prefieren delegar esa parte de la formación de los hijos a la pareja, ¿no? Y eso entonces sí implica también la promoción del uso de ese periodo, de esas semanas, ¿no? Porque a veces hay personas que no quieren utilizarlas, que no están interesados en utilizarlas, prefieren estar en la oficina, en la fábrica.
en lugar que estar en la casa haciéndose cargo de los hijos. Y esa es la dialéctica, ¿no? Constante entre un derecho para lo que quieren, para los que quieren ejercerlo, y un deber para los que no quieren compartir esa responsabilidad. Claro, y también viene también de qué tanto se puede hacer dentro de la organización para que se promueva ese uso. Estos son tus días, pero como organización tal vez me conviene que no te los tomes porque tengo mis propios objetivos, mis propios fines. Entonces es un tema en el que no me meto porque asumo que no me toca, cuando existen pues estas actividades Exacto. que se pueden realizar dentro de la misma empresa. Exacto. Bueno, y también nos mencionabas anteriormente, Laura, respecto también a los trabajos informales, ¿no? La participación que hay tanto de hombres y mujeres. Platícanos sobre esta gráfica, Laura, por favor. Gracias, bueno. Una de las cosas pues, que vemos mucho es el tema de la mano de obra no calificada o en conjunto con el género, ¿no? Entonces, uno de los elementos que puede ser una apuesta para el país a largo plazo sería asegurarse, bueno, lamentablemente vivimos en una época en que la educación ya no garantiza un trabajo digno, ¿no? Y eso tiene que ver con un montón de condiciones estructurales. Sin embargo, es muy probable que la educación, es que me cuesta mucho hablar de esto porque cuando pienso en educación, pienso antes del 2020, ¿no? Y de toda la crisis que ahora está habiendo de acceso a la educación y de acceso pues, a derechos culturales en un panorama de pandemia. Entonces, una de las apuestas que se está haciendo ¿no? Porque hay que acordarnos que todo esto, o sea, esta conversación del 8 de marzo está pasando también en un contexto de los objetivos del desarrollo sustentable de la Agenda de 2030, pero ya estamos en 2022 y lamentablemente nos regresamos muchísimo en un avance de los últimos 20 años y una de las apuestas para garantizarle a las mujeres mexicanas jóvenes, a todas las mujeres, ¿no? No solo, y a las niñas, que ahora son niñas, que eventualmente serán mujeres, sí reside en la capacitación, en la educación, en la formación, ¿no? En financiar, pues en financiar acompañamientos, en apostarle al talento, ¿no? Y no todo, o sea, por ejemplo, pienso mucho en el área del deporte. O sea, si México invirtiera la mitad, no, pongamos un 7% de lo que gasta anualmente para el ejército en deporte para niñas y niños, o sea, me encantaría, pero anualmente, de forma consecutiva en un sexenio, me encantaría ver cómo llegaríamos en 6 años, 10 años a las Olimpiadas. O sea, no en una cosa negativa, sino el trabajo formal no es únicamente la especialización profesional de la programación. Sí es el desarrollo científico, sí es el desarrollo académico, sí es pues, la apuesta a la sustentabilidad, a la innovación, pero también es la profesionalización de los deportes, la profesionalización del arte, la profesionalización de rescatar lenguas, ¿no? Es un montón de cosas. Entonces, bueno, estas son ideas que tengo, ¿no? Con esta información que veo, que a largo plazo, pues, yo veo mucha apuesta, ¿no? O sea, veo mucho potencial. Claro. Creo que en este punto entra, ¿no? Es la pregunta, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo se está distribuyendo los tiempos de las mujeres, de los hombres, e incluso en los diferentes grupos de edad? ¿Quieres decir algo, Pablo?
No, estaba pensando que vivimos en un país, o más bien en un sistema, donde las personas no tienen tiempo, ¿sí? No tienen tiempo. Adentro de esta injusticia, que es una injusticia generalizada, vimos las horas de trabajo de los hombres, son excesivas, más mal pagadas, apenas te dan el tiempo de descansar. Adentro de ese número de horas excesivo, de mala distribución del tiempo, está la brecha, otra brecha, que no es la brecha salarial, entre mujeres y hombres. Entonces las mujeres tienen evidentemente todavía menos tiempo que los hombres. Menos tiempo para qué, digo yo, menos tiempo para vivir. Eso es la realidad. Nosotros lo llamamos tiempo libre, más que tiempo libre, deberíamos llamarlo tiempo de libertad, ¿no? El tiempo de la libertad de las mujeres es casi nulo, y el de los varones es mínimo. No sé tú qué opinas, Laura. Sí, justamente estoy de acuerdo en lo que planteas con respecto a que vivimos en un momento donde nadie tiene tiempo, donde no tenemos tiempo. Y me hace mucho pensar en una de las grandes victorias de los movimientos sindicalistas obreros del siglo XVIII, del siglo XIX, que fue reducir la jornada laboral a 8 horas, ¿no? Lamentablemente vivimos en un tiempo en el que ya pensar en la posibilidad de reunirnos de forma sindical, o sea, de sindicalizarnos, organización sindical, o sea, es una cosa anacrónica, ¿no? No se puede ni siquiera pensar en la capacidad de organizarnos porque no tenemos tiempo ni siquiera para eso, ¿no? Pero más allá de la organización, creo que sí es importante traer a la mesa el recordatorio que las jornadas de trabajo deben de ser de 8 horas, ¿no? Y que esa victoria del movimiento sindicalista obrero, viejísima, pues deberíamos de agarrarnos de ahí, porque nos estamos quedando sin ese tiempo, ¿no? Nos estamos quedando sin esa libertad. Y está justamente diseñada para trabajar 8 horas, pasar 8 horas con la familia, pasar 8 horas descansando, haciendo algo, ¿no? Y dormir, ¿no? Sin contar las horas de traslado. 2 horas de Sí, ida, 2 de regreso, ¿no? es Claro. correcto. Y ahora ya nos olvidamos, ¿no? Ya nos olvidamos de lo que significa. Y ahora en México, esta estadística sobre la población de 12 años en adelante, ¿cómo es que se usa el tiempo? Pienso que niñas mayores de 12 años están haciendo trabajo de cuidado y están participando en quehaceres de la casa, pero los hombres de 12 años, ¿qué están haciendo? ¿Están lavando sus calcetines? O sea, me pregunto, o sea, parece una pregunta de chiste, ¿no? Pero ¿quién le lava los calcetines a esos niños de 12 años? ¿Su hermana de 14? Porque Exacto. si es así, tenemos un problema estructural grandísimo que empieza en el núcleo familiar. No podemos seguir delegando el trabajo de cuidado de las mujeres. Y más cuando hay familia, o sea, cuando hay más miembros de la familia. Y no estoy diciendo como una cosa individualista brutal, sino quizás una rotación o apostarle a algo, porque recargarse en el trabajo de cuidado en una persona, vemos esta ineficiencia, ya vimos los datos sobre salario mínimo, ya vimos los datos sobre esperanza de vida y mortalidad, ya vimos los datos sobre acceso al empleo, formalidad. Entonces estamos viendo un contexto en que México ya no tiene palomitas. Nos estamos quedando sin estrellita en la frente en cosas muy serias que lamentablemente no vamos a poder resolver de aquí al 2030, como están las cosas en México y en el mundo. Entonces, no sé, creo que estas gráficas del uso del tiempo, estas gráficas del salario, estas contribuciones que vemos del Producto Interno Bruto de la cuenta satelital de Hacienda, nos dejan ver que el trabajo que hacemos las mujeres en el hogar, de forma pasiva, pero que mantiene viva la sociedad, nos lo están cobrando muy caro, porque de repente el promedio de horas semanales de trabajo no remunerado de cuidado o de horas de trabajo de cuidado, trabajo de cuidado,
Las mujeres hacen 50 y los hombres casi 20, porque estoy segura que hay algunos que no hacen ni una. O sacar la basura, no sé cuánto tiempo se tarda uno en sacar la basura, 1 minuto, 2. Entonces, esto es la desigualdad. Esto es uno de los indicios de desigualdad estructural por labores y por estereotipos de género que vemos en el país. Claro, y algo que mencionaba Paulo hace un momento era respecto a la triple, ¿no? La doble, triple jornada, porque esto es de forma general, ¿no? De la población mayor de 12 años, pero se tienen estimaciones de que la población que trabaja, de las mujeres que trabajan en un formalmente o en un trabajo remunerado, además de que trabajan, se estima que en promedio hacen 26 horas semanales de trabajo en casa, en promedio, las mujeres. Y los hombres, 8, que también trabajan, pero semanalmente 8, a diferencia de las 26 horas que generalmente hacen las mujeres que también trabajan. Creo que ahí también tenemos esta cuestión que mencionábamos de cómo está la jornada, de cómo están los ingresos, el acceso real a las oportunidades de trabajo, a los diferentes tipos de puestos, a los diferentes sectores, que más que se deba a una cuestión de cualidades o de capacidades asociadas al sexo, es por cuestiones sociales asignadas al sexo. Adelante, Paola. No, es alucinante este último dato del promedio de tiempo de trabajo no remunerado. Me parece que llama mucho la atención, pero también nos abre un área de oportunidad. Pienso que si por un lado vivimos en un sistema incapaz de intervenir en estas cosas, porque me llama mucho la atención, ¿no? Somos muy buenos en registrar todos los datos. No sé si lo notan, no ocultamos nada, ¿sí? No maquillamos. Aquí están, pero nos limitamos a eso. No intervenimos. Entonces, esa área de oportunidad al final, ¿para quién es? Para quien administra el trabajo. Esa es un área de oportunidad para las empresas. Y, por supuesto, agregaría yo también para los trabajadores, ¿sí? Porque no podemos absolver completamente la pareja, ¿no? Porque de alguna manera la pareja sí tiene una responsabilidad. Pero también las empresas podrían ser innovadoras y intervenir positivamente en este desequilibrio, en esta injusticia, ¿no? Disminuyendo los valores de la violencia estructural, porque las empresas son parte de la estructura. Vamos, se me ocurren ahora muchos casos, ¿no? Muchos ejemplos. Los años 50, la Olivetti, que llegó también a México, que creaba las escuelas para los hijos y las hijas de sus trabajadores. Era la empresa que creaba las escuelas. ¿Por qué lo hacía? Para garantizar un derecho. Para que la escuela fuera a 2 pasos de la empresa y no generara angustia en las mamás, en los papás que trabajaban. Para abatir los tiempos muertos, los tiempos de traslado, ¿no? Para mejorar la calidad de la vida de los niños, de las niñas, de los papás y de las mamás. Es decir, era una empresa, no un gobierno, una empresa privada que se hacía cargo de los derechos de las personas. Creo que esa es un área de oportunidad extraordinaria y quizás muchas empresas podrían pensar seriamente en experimentar en sus propias estructuras. Claro, muchas gracias, Pablo. En ese sentido, quisiera, si están de acuerdo, pasar a la parte de cómo se han estado midiendo los avances, ¿no? ¿Cuáles son esos objetivos que nos mencionabas, Laura? ¿Cómo vamos? Y en sí, ¿qué indicadores son los que estamos buscando lograr para decir que tenemos esta igualdad de género? Me parece bien, adelante, hagámoslo. Bueno, platícanos primero sobre qué son estos objetivos de desarrollo sostenible, cuál es la relación y pues ya nos adelantaba un poco Paolo, ¿no?
¿qué es lo que pueden hacer las organizaciones? Esto que nos mencionaba son empresas que están promoviendo los derechos de los trabajadores y que a su vez seguramente tienen beneficios. Pero el primero de ellos es asegurar estos derechos. Claro, Adelante. bueno, los objetivos del desarrollo sostenible es una apuesta conjunta de Naciones Unidas para justamente a lo largo del tiempo, para 2030 es una agenda, tengamos ciertas cosas o ciertos objetivos cumplidos, ¿no? Como humanidad. Tiene que ver con el fin de la pobreza, salud, bienestar, igualdad de género, educación, agua limpia, alimentación, ¿no? Derecho a la alimentación, quitar el hambre, apuesta por la paz, la construcción de instituciones sólidas, derecho a la ciudad. O sea, al final es una apuesta para hacer reales el acceso a los derechos humanos. La idea de los objetivos del desarrollo sostenible es reducir la desigualdad, apostarle a la democratización y al acceso a los 130 países que existen en el planeta Tierra y irlos midiendo, ¿no? A lo largo del tiempo. Ahora, específicamente, para el 8 de marzo, nos interesan pues, algunos objetivos que son mucho más obvios, ¿no? Por ejemplo, el tema de la igualdad de género es esencial, ¿no? Hablar de género y hablar de igualdad y hablar de democratización, gobernanza, toma de decisiones, transparencia, responsabilidad, son palabras que son completamente pertinentes en este día. Y ONU Mujeres, a ver, cuando empezó toda la crisis de la pandemia de coronavirus, ONU Mujeres, en conjunto con la agenda de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, hicieron un análisis y, a ver, los Objetivos del Desarrollo Sostenible son objetivos que tienen, digamos, tienen propiamente indicadores internos de los objetivos que se pueden medir, ¿no? Con distintas metodologías, con distintas estadísticas, igual que el INEGI mide mortalidad y tal, igual ellos, ¿no? Lo miden. El tema es que empezaron a ver que con la crisis de la pandemia empezó a haber retrocesos, y esto nos pone números rojos a toda la humanidad, y más cuando están vidas de personas de por medio, o sea, es la realidad. O sea, hay gente que se está muriendo y que está en situaciones extremas, que ya habían logrado salir de esa situación extrema de pobreza, de hambruna, de inseguridad, situación de desplazamiento interno, falta de acceso al agua, tal, ¿no? Un montón de cosas, pobreza, falta de educación. Y ahora el COVID, pum, regresamos, ¿no? Es lo que estaba diciendo. Entonces, ONU Mujeres, en conjunto con ellos, se pusieron a hacer una lista de una propuesta de intervención para quizás no alcanzar al 2025 propiamente, como estábamos antes de 2020, sino ir subsanando esas brechas de desigualdad, ¿no? Entonces, para el tema de la empresa, para el tema del sector empresarial, esto es muy interesante porque es la carnita estratégica de cómo desarrollar acciones orientadas a un objetivo específico, que en este caso tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué es importante apostar a los objetivos del desarrollo sostenible? Uno, porque cuando tenemos estos datos que se pueden medir y todas estas acciones que se pueden medir, con esos datos es como echarle monedas de oro a una alcancía. Y cuando sea el momento de romper la alcancía en el 2030, México va a tener más. Sí, el colectivo de las empresas va haciendo, o se le va apostando a este tipo de acciones. No porque el Estado no tenga responsabilidad, sino porque es una cosa colectiva, sobre todo cuando hablamos de derechos laborales, de oportunidades laborales, de diversidad, ¿no? De un montón de temas que ya hemos estado hablando
todo 2021, parte 2020, sobre inclusión, diversidad, empoderamiento de mujeres. Bueno, aquí me quedo y escuchamos a Pablo. No, yo no quisiera agregar nada. Digo, la verdad me parece que la relación de los derechos en general de las personas, en particular los derechos que tienen que ver con la perspectiva de género, con un desarrollo sostenible, no es otra cosa, digo, no estoy minimizando, sino la inserción gradual pero significativa del entorno, del contexto, de la naturaleza en el mapa complejo de la dignidad humana. No se puede obtener dignidad de las personas o en particular de las mujeres, por ejemplo, sin un respeto profundo por el contexto. Esa es la agenda, ¿no? Esta agenda de la cual todo el mundo habla, la 2030, que después, por evidentes retrasos, ya se convirtió prácticamente en la 2050, porque somos muy buenos en cambiar de fecha en fecha, ¿no? Porque no estamos todavía listos como alumnos, como alumnas, cuando tienen que programar el examen, ¿no? Lo programan siempre más lejos porque no han estudiado lo suficiente. Nosotros estamos profundamente atrasados en todo lo que acaba de decir Laura. Hasta donde hay muy buena voluntad, la brecha existe. Quisiera decir que la brecha existe también en esos países que nosotros vemos como modelos, ¿sí? A pesar de que la brecha es menor que la nuestra, existe y la verdad me parece que es el reto de los próximos 20 años, ¿no? Reducir la brecha, porque reducir la brecha entre hombres y mujeres significa también hacer un servicio extraordinario al planeta. Es como si todos los desastres, incluyendo la guerra, terminan siendo productos de una cultura machista, de una cultura patriarcal, hasta lo que estamos viviendo ahora, ¿no? De manera traumática en Ucrania, ¿sí? Es producto de una cultura machista. Y entonces, evidentemente, también el impacto desastroso que tenemos sobre el medio ambiente es un producto del patriarcado. Necesitamos, lo digo como varón, revertir ese proceso. Y ese es el reto. El reto es verdaderamente más que un plan estratégico, ¿sí? Porque el plan estratégico es a largo plazo. Nosotros ya no tenemos tiempo. Tenemos que trabajar a corto y cuando mucho a mediano plazo. A largo plazo ya no tenemos nada, ya no tenemos oportunidades. Totalmente de acuerdo, Pablo, porque pareciera que cuando hablamos a largo plazo estamos admitiendo un margen de error, un margen de personas que van a continuar sufriendo esta violencia, estas desigualdades, que van a continuar siendo víctimas de todas estas acciones, a veces unilaterales que se llegan a tomar. Entonces, si Exacto. no pensamos en un momento eh, temprano o a un tiempo, sí tienen que generarse medidas hasta largo plazo en el sentido de que tienen que permanecer. Pero tenemos que buscar que se obtengan resultados a corto plazo, porque siguen siendo vidas humanas que no es que puedan de pronto ponerse en pausa, en lo que las organizaciones se ponen de acuerdo, en la que los gobiernos se ponen de acuerdo. Creo que en ese sentido va mucho también toda la lucha que se ha estado haciendo por parte de las mujeres en el sentido de exigir esta justicia, exigir esta cooperación de todos, de todas, para que podamos llegar a estos objetivos a corto y que se mantengan a un largo plazo. Entonces, totalmente de acuerdo, Paulo, También en cómo porque lo tenemos un planteas. vicio terrible, ¿eh? Tenemos un vicio terrible. Por ejemplo, ¿qué significa corto plazo? Cuando esta reflexión, esta lucha, ese proceso ya dura desde hace más de 150 años. ¿Qué significa a corto plazo? A corto plazo tendría significado si empezáramos ahora.
pero no podemos desconocer todo lo que se ha hecho, toda la reflexión, todas las luchas, las batallas, todos los avances, pero también los retrocesos, ¿sí? Hablar de corto plazo quizá no tiene ni sentido, porque todo lo que pasa mañana es gracias al trabajo de hace 200 años de historia, de la humanidad, no solamente de las mujeres. Entonces, nosotros tenemos ese vicio terrible de empezar o de querer empezar siempre desde cero para tener el pretexto para decir que mañana no se puede. Pasado mañana quizás, pero en un mes seguro. Y no es así. Ya podemos hablar de resultados hoy porque hace 200 años, estoy dando un número acaso obviamente, hace 200 años que estamos en esto. ¿Sí? Piensen solamente al Día Internacional de la Mujer. ¿Qué conmemora? No está conmemorando algo que pasó hace 4 años. ¿Sí? Y eso a veces lo olvidamos. Entonces sí, hay que pretender resultados a corto plazo porque esa palabra corto en la realidad no representa la realidad. Claro. Es un buen punto, porque generalmente también cuando pensamos, incluso en las nuevas generaciones, pensamos que son el cambio, cuando en realidad todo este cambio se viene gestando desde todas las demás generaciones, de todas las conversaciones que se han tenido y que en este momento tenemos que continuar realizando. Para ir con... ¿Cuántas nuevas generaciones han pasado por la historia de las mujeres? ¿No? Sí. Para finalizar, para concluir, ¿algo que quisieran agregar, Laura? Sí, me gustaría cerrar con la reflexión de qué sí podemos hacer. ¿Qué tenemos el contexto? Ya sabemos los datos de feminicidio, ¿no? Quizás hoy no se ha hablado específicamente de eso, pero lo escuchamos. O sea, en el día sabemos qué está pasando. Desde el ámbito de la empresa, vivimos en un momento en el que las corporaciones tienen mucha más capacidad de agencia que el propio Estado. Reconociendo eso y reconociendo que, como describía Paolo hace unos minutos, la posibilidad de la participación de las empresas, de toma de responsabilidad con respecto al acceso a derechos, como es la educación, como es la escuela, la alimentación, la salud, la seguridad social, el tiempo de descanso. Son derechos que solo se pueden garantizar en forma conjunta entre el Estado y la empresa. Pero ¿qué acciones se pueden hacer más allá de lo que logra hacer el Estado, ¿no? Con todas estas normas que nos sirven, pero que no son suficientes? Y que cuando se tiene la voluntad política y se tiene la posibilidad de hacerlo, hay que aprovecharlo. Una sería seguir apostándole, o sea, si hay puestos en los que en el tabulador, por algún motivo, una mujer gana menos que un hombre, yo diría apostarle a la igualdad, de quitar eso. O sea, ya que no hay que hablar de la brecha salarial como un impedimento. O sea, ya no podemos seguir teniendo el lujo de decir, ay, en mi empresa todavía hay tal porcentaje de brecha salarial. Eso ya no nos podemos dar el lujo por justamente la inminencia del presente, la inminencia del futuro y todas las problemáticas que eso conlleva. Ya tenemos los datos de estadísticas de los 90, ya tenemos datos de estadísticas del 2019. ¿Qué sí podemos hacer en 2022 para reducir esa brecha? Comprometernos y pagarlo. La otra cosa, apostarle a normas sociales donde haya más participación de hombres y mujeres, tanto en el tiempo de cuidado, respeto al tiempo, promoción de el tema del derecho y el deber al cuidado, ¿no? Todo esto es importante. Otra cosa tiene que ver con transparencia. O sea, comunicar los datos. Obviamente no los datos sensibles, pero sí apostar a la transparencia y al acceso a servicios, bienes y recursos, ¿no? Eso tiene que ver tanto con capacitación, acceso a alimentación de calidad en el comedor de la empresa, tiempo, uso del tiempo, todo esto. Y otra vez, fomentar el liderazgo, la voz y la autonomía de las mujeres.
O sea, no solamente quedarnos con las dinámicas típicas patriarcales de apostarle al hombre, ¿no? De apostarle porque es el que tiene el tiempo, es el que tiene la formación. Al contrario, apostarle la formación a las mujeres, fomentar el liderazgo, la autonomía y por último, medir, colectar datos, apostarle a los datos, hacer estadísticas de uso del tiempo interno, hacer estadísticas del salario, hacer estadísticas de quiénes, cómo están cuidando y en qué contexto. Entonces, esa sería mi reflexión final de cosas que sí podemos hacer en nombre de las próximas generaciones, pero ir sentando también un precedente con el ejemplo de lo que sí se puede hacer. Muchas gracias, Laura. Adelante, Paolo. Oh, yo quisiera, lo que dijo Laura, resume en gran parte lo que yo siento y pienso. Evidentemente hay que dejar de confundir la voluntad política con el discurso. Si algo es un delito, hay que perseguirlo. Yo creo que la brecha salarial es un delito grave. Se llama explotación y discriminación de género. Y es un delito que hay que perseguirlo con medidas y sanciones igualmente graves. Si verdaderamente nosotros quisiéramos, la brecha salarial desaparecería mañana. Es evidente que no queremos, y cuando digo no queremos no me refiero solamente a México, me refiero a la mayoría de los países del mundo, donde esta brecha salarial existe desde los trabajos más humildes a los trabajos, como decíamos antes, más calificados, hasta en el mundo de la ciencia, hasta en el mundo del derecho. Las mujeres terminan en general ganando menos que los hombres. Si quisiéramos verdaderamente actuar en este sentido para desaparecer esta brecha, lo podríamos hacer. No lo hacemos y habría que preguntarse por qué. Y aquí me quedo, ¿no? Porque después tendríamos que hablar de valorización del tiempo libre, deberíamos de hablar de reducción del horario de trabajo, no solo para las mujeres, también para los varones, porque no es posible que trabajemos tanto para ganar tan poco. Entonces, que por lo menos ganemos en tiempo para dedicarlo a nosotros, a nosotras mismas, ¿no? Eso es, pero no quiero entrar en esto, pero me parece que el horizonte es amplio, hay muchas áreas de oportunidad y creo que hay áreas donde las empresas pueden actuar antes que los gobiernos, porque no necesitamos a nadie, no necesitamos ninguna ley para que adentro de nuestra empresa no haya brecha. ¿Qué esperamos? Que alguien nos lo ordene. Si sabemos que es injusto, eliminémosla. ¿No? Eso es tan evidente que cualquier empresaria lo entiende. Ahora hay que ver si al entendimiento sigue la comprensión, es decir, hacer lo mío y ponerlo en acción, hacerlo de verdad. Pero bueno, creo que tendremos otras oportunidades para profundizar lo que podemos hacer. Muchas gracias, Paolo. Sin duda son temas muy necesarios al momento de abordar la perspectiva de género y cualquier otro tema que están vinculados. Ya lo decía Laura en un inicio, tenemos que aplicar la interseccionalidad para poder divisar esta complejidad, también lo decías, Paolo, del tema, ver los diferentes puntos de vista de todas las personas que participan, de las empresas, y también, sin duda, algo aquí que reflexiono a raíz de lo que menciona, es que veamos las leyes o normas o otros instrumentos jurídicos como una base de apoyo, porque estas cuestiones que estamos mencionando ya están abordadas en algunas leyes. Ya bien lo mencionaba Paolo, la brecha salarial es discriminación y está prohibida por la Ley Federal del Trabajo. Entonces, si vemos estas cuestiones como apoyo, podemos sentar las bases para buscar el desarrollo y movernos hacia esa igualdad, hacia los puntos que incluso tal vez no estén visualizando, pero no verlo más como algo irreal o que no nos aplica o que no conocemos, porque nosotros como organización somos quienes estamos en contacto directo con las personas, con los trabajadores, a diferencia de un gobierno que tal vez resulta mucho más lejano por la forma también en la que está organizada la sociedad. Entonces, como empresa tenemos muchas oportunidades
veámoslo también como herramientas en las que nos podemos apoyar en un inicio y analizar todos estos temas. Entonces, los dejamos con nuestras redes sociales. Si tienen dudas, preguntas, nos las pueden dejar en el chat. Aquí pueden ver un código QR que es para que se pongan en contacto con nosotros vía WhatsApp. También pueden dejarnos todas sus dudas, comentarios en el chat que está en vivo, también en el chat de nuestros grupos de Facebook, Instagram, Twitter, por correo electrónico, y también invitarlos a consultar o a buscar en redes sociales a Laura Ballesteros y Paolo Pagliai. Y bueno, también invitarlos a los cursos que tienen en relación a derechos humanos y perspectiva de género y prevención de la violencia. Muchas gracias por acompañarnos, Laura, Paolo. Nos vemos en una próxima emisión y bueno, también invitarlos para efectivamente abordar todos estos temas que nos platicabas, Pablo. Muchas gracias, Laura, Paolo. Gracias, Gwen. Chao, Laura. Nos vemos. Muchas gracias. Abrazo. Muchas gracias. Chao a todas, a todos. Bye.